Muchas gracias por la participación activa. A ustedes por el espacio, la verdad. Perfecto. ¿Qué les parece si, como son las 10, de repente empezamos a dar acceso a los socios? Claro, Marcelo, ¿Sí? perdona Marcelo, está en sala de espera también segundo Capristán. Luego primero ingresar al segundo y luego Sí, a los por socios. favor, ¿Les parece? por favor. Segundo, buenos días. Estás en mute, por si acaso. Buenos días con todos. Gracias, Marcelo. Señor Segundo, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Pati, ¿cómo ¿Cómo estás? están? hola segundo, buenos días, qué gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Justo segundo estaba comentando José Luis que lo recuerdo desde mis épocas de química suiza, que alguna vez hicimos algo en química suiza con su firma Bueno, y cómo ha pasado el tiempo y bueno, y desde esas épocas también que viene la formación de la Asociación Peruana de Finanzas fue que fundamos, ¿no? perfecto. Así es. Como es la vida, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué les parece si ahora sí le doy acceso a los socios? ¿Les Claro que parece? sí, un Creo que gusto. sí. Perfecto. Gracias. Empiezo con la elección. Gracias. A ti, segundo. Listo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Listo, comenzamos. Sí, perfecto. Bueno, por favor, micrófonos en mute. Buenos días, queridos socios, amigos de la Asociación Peruana de Finanzas. Es un gusto para mí especial presentar este foro regional de compra y venta de empresas en un contexto especial y particular como este. Definitivamente la coyuntura, lo extraordinario de la coyuntura está haciendo repensar a los directorios, a los accionistas de las empresas sobre sus planes de crecimiento y desarrollo. Y particularmente yo, en calidad de director y asesor de varios grupos familiares, he percibido, digamos, la importancia de pensar fuera del recuadro y de pensar en lo inorgánico, el crecimiento inorgánico, como una forma de crear valor, ¿no? En este sentido, un evento como este regional de TGS, nuestro querido socio y sponsor en este evento, se vuelve muy pertinente, muy relevante y muy interesante, ¿no?
Claramente esta coyuntura originará, y está originando, y lo estoy viendo de primera mano, posibles decisiones de apertura de capital, posibles decisiones de recibir socios estratégicos o socios financieros, posible compra de empresas o de marcas vinculadas con el negocio que hoy puedan ser una oportunidad por la coyuntura. Está también originando que las empresas familiares particularmente revisen sus temas de sucesión y gobierno corporativo de cara al futuro y a veces se planteen, por tanto, vender o integrar socios profesionales, financieros que aseguren esa continuidad. Entonces, sin más preámbulo, y dada pues la gran importancia del tema, quiero presentar con mucho gusto a mi amigo y socio principal de TGS Sarrio Asociados del Perú, José Luis Sarrio, quien además actuará como moderador, líder de este foro, ¿no? José Luis Sarrio es socio de TGS Sarrio Asociados en el Perú, licenciado en Economía, colegiado en Contabilidad y auditor certificado con una maestría en Gestión Comercial y Marketing. Una combinación bien potente, ¿no? Economía, contabilidad y la parte comercial. José Luis tiene 20 años de experiencia brindando servicios a varias organizaciones multinacionales en el Perú, las cuales están caracterizadas por su rápido crecimiento y su dinamismo, y además operan en todos los principales sectores de la economía. También está involucrado en el diseño y evaluación de planes estratégicos a largo plazo que identifiquen los drivers de valor y los riesgos de cada negocio y, por supuesto, las necesidades del cliente, ¿no? Teniendo como objetivo, obviamente, el maximizar el valor del negocio para el accionista. Además, ha liderado prácticas de fusiones y adquisiciones y de procesos de auditoría interna. Además, la firma y José Luis en particular han desarrollado actividades en el área de reestructuración y reorganización de empresas, procesos de insolvencia, tanto empresas nacionales como empresas internacionales, ¿no? Sin mucho más que decir, y con mucho gusto, te doy el pase, José Luis. Bienvenido y muchas gracias por tu gentileza y tu aporte. No, muchas gracias, Alejandro, y a la Asociación Peruana de Finanzas, a PEF por el espacio, a Patricia, a Marcelo, a Segundo, a todos. La verdad que muchísimas gracias por esto. Como bien mencionabas y siguiendo un poco la línea, nosotros también estamos viendo, y es un fenómeno que no solamente es circunscrito a Perú, sino en realidad a la región, ¿no? Lo vemos en toda la región, donde se están abriendo campos de oportunidades para fusiones, socios estratégicos, crecimiento orgánico. Como en toda la historia de las pandemias, tenemos ganadores y perdedores. Hay empresas que desafortunadamente no van a poder continuar, pero que tienen activos muy interesantes y muy importantes que seguramente para otros les puede resultar para penetrar ese mercado o esa zona geográfica. Y por el otro lado tienes a los ganadores que esta pandemia les ha permitido expandirse de una forma vertiginosa y eso también les ha ampliado el apetito por un crecimiento orgánico, ya sea por integración vertical o buscando nuevos mercados, ¿no? Entonces, es un tema que definitivamente no va solamente a Perú, sino que golpea a toda la región. Así que esperemos que esta charla o este webinar les guste a todos. Por favor, las preguntas que tengan lo pueden hacer a través del chat. Con mucho gusto las podemos ir resolviendo conforme también la exposición se va haciendo.
La idea es hacerla un poco dinámica y que todos de alguna forma se vayan bastante contentos con lo mismo. Así que pasemos a la siguiente filmina, por favor. Bueno, les cuento un poquito de nosotros. TGS Sarrio es una firma, es una de las 6 firmas principales en el mercado peruano. TGS México, Rocha, tiene también, es una de las 10 principales firmas mexicanas. Y un poco de la red, es una red que se basa en Francia. Tenemos ya 70 firmas en el mundo, alrededor de 60 países. Y damos servicios obviamente de auditoría, impuestos, legal, consultoría y outsourcing. Siguiente, por favor. Nuestros expositores el día de hoy que nos voy a acompañar. Aquí voy a abrir un poco el Word. Bueno, está Carlos Canto. Carlos Canto es nuestro senior manager acá en Perú. Él es bachiller de administración por la Católica, tiene una maestría en administración y finanzas, en administración estratégica, perdón, y certificación profesional de fusiones y adquisiciones. Y ha trabajado, obviamente, tiene una harta experiencia en todo lo que son procesos de M&A, valorizaciones, planificación estratégica, joint venture, tanto en el sector público como también en el sector privado, ¿no? En el sector público él ha trabajado en programas del BID y ha sido asesor del ministro de Vivienda. En el caso de Horacio Rocha es nuestro socio principal también en México. Él es candidato a doctor, a PhD, y licenciado en Contaduría Pública, con maestría en Administración y Negocios, y doctorado en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Horacio siempre combina su práctica también con la cátedra. Tiene mucha experiencia también siendo profesor en diferentes universidades y lugares y demás. Y también es presidente de la Comisión de Estatutos del Colegio de Contadores Públicos de México. Es decir, cualquier cambio normativo de las normas internacionales tienen que pasar por su comisión para poder ser revisadas, digeridas y después comunicadas para que sea aplicación en México. También nos acompaña Carlos Arata. Carlos Arata es del estudio Rubio Leguía Normand, abogado, tiene muchísima experiencia en procesos de financiamiento de proyectos, emisión en mercado de capitales, financiamiento corporativo, fusiones de adquisiciones, en diversos retails, ¿no? Diversos sectores, retail, energía, hidrocarburos, minería, infraestructura, etcétera, ¿no? Y lo ha hecho tanto en el mercado local como en el mercado internacional. La verdad que con Carlos hemos trabajado varios deals y la verdad es que muy excelente profesional. Así que, siguiente filmina, por favor. Vamos a ir saltando un poco de expositor a expositor, así que sé que la primera parte la va a comenzar primero Carlos Canto, así que le doy pase a Carlos, por favor, para que comience. Muchas gracias. Carlos, estás con el micrófono apagado. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ustedes por estar ahí. Esperamos se encuentren muy bien. A ver, a lo largo del webinar vamos a compartir con ustedes los aspectos más importantes para que un proceso de compra y venta de empresa sea exitoso. Quiero empezar este webinar identificando con ustedes las 3 fases principales que todo proceso de compra y venta de empresa tiene. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, independientemente del tamaño de las empresas, sea una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, independientemente también de la jurisdicción geográfica, o sea, el mercado, los mercados a los que la empresa puede atender, siempre va a ser posible identificar estas 3 fases en los procesos de compra y venta de empresa.
una primera fase que la denominamos el diseño estratégico, en la cual identificamos algunos aspectos generales de la empresa que va a ser comprada o de la empresa que deseamos vender. Cuál es la posición en el mercado, cuál es el tamaño de la empresa, hablando en términos de venta, cuál es el sector al que pertenece. En esta primera fase del diseño estratégico es muy importante realizar la valorización del negocio. Se ha demostrado a través de diversos estudios, a través de diversas investigaciones que se han realizado, que aquellas empresas que tienen una valorización realizada de manera técnica, objetiva y acorde a parámetros de mercado, van a tener muchas más probabilidades de concluir un proceso de compra o de venta de manera exitosa. En esta primera fase, elaboramos un long list, es una lista bastante amplia y bastante preliminar, de los principales interesados en adquirir una empresa o las potenciales empresas en ser vendidas. Y finalmente se elabora un documento que se conoce como un blind teaser, es un perfil ciego. La premisa acá fundamental es no revelar el nombre de la empresa, solamente describir algunas características generales como la tasa de crecimiento que la empresa ha tenido en los últimos años, el margen EBITDA, el margen bruto y algunos aspectos más cualitativos relacionados a la estrategia comercial. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es ya el contacto con los potenciales interesados, que es cuando el documento que hemos elaborado, este blind teaser, se envía a los potenciales interesados. Van a ver quienes respondan que tienen deseos de continuar en el proceso. Con ellos se suele firmar un acuerdo de confidencialidad para proporcionarles mayor información. Y por lo general, en esta etapa se suelen recibir entre 3 o 4 ofertas no vinculantes, las denominadas MBO, de la cual se va a seleccionar la oferta que sea más atractiva para los accionistas de la empresa que está en venta. Y finalmente entramos a la etapa del cierre y la negociación, ¿no? Que es cuando ya ponemos la firma y cuando el deal se cierra. Estas 3 fases demoran aproximadamente entre 8 y 14 meses, son tiempos aproximados. Yo voy a dejarlos un momento con Carlos Arata, del Estudio Rubio, que nos va a comentar cuáles son las principales motivaciones que tienen tanto los vendedores como los compradores en los procesos de compra y venta. Carlos, por favor. Perdón, está en mute. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación a participar. Siguiente, por favor, diapositiva. Ok, como decía Carlos, la idea con esta diapositiva es un poco explorar rápidamente cuáles son los motivos que empujan a un vendedor a desprenderse de su empresa o a un comprador para adquirir una empresa. Básicamente, en el caso del comprador, la idea siempre es buscar sinergias, ¿no? Y como sinergia vamos a entender esa capacidad de que la unión de dos elementos sumen más que separados. O sea, yo siempre lo pongo como un ejemplo que 1 más 1, si formas una sinergia, ya no va a ser 2, sino que va a ser 3. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se busca siempre cuando uno está comprando. Y eso puede, por ejemplo, presentarse cuando una empresa compra a uno de sus proveedores, porque le va a permitir reducir algunos costos. O compra a su competencia porque le va a permitir acceder a otro mercado, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, acá en el Perú, fue el crecimiento de las marcas de cerveza, ¿no? En Perú tenemos una característica muy especial, que hay cervezas muy regionales, ¿no? Y lo que hizo la Bacus, que la principal cervecera del país, fue ir comprando a las cervezas regionales, porque de otra forma, entrar a competir con ellas era muy difícil. Entonces, en vez de hacer el gasto de competencia, decidió ir comprándolas. Y así fue creciendo estratégicamente en otros mercados en los que no tenía mucha presencia. Y eso es básicamente por el lado del comprador. Por el lado del vendedor, son también muchos los motivos que pueden empujar a vender. Uno, es algo que estamos viendo, como dijeron al principio Alejandro y José Luis, ¿no? Es algo que estamos viendo hoy mucho como consecuencia de la pandemia y de la crisis que esta ha generado. Muchas empresas han tomado la decisión de traer a un nuevo socio
para poder continuar actividades, porque de lo contrario necesitan inyecciones de capital que no pueden ellos poner. El sistema financiero está bastante reacio a prestar y asumir mayores riesgos, entonces buscan inyecciones de capital y con eso traen nuevos socios. Otro motivo puede ser que también se ve mucho, es cuando ya aquella persona que fue la que creó la empresa, la hizo crecer, ya ha decidido retirarse y prevé algún tipo de problema entre sus familiares, y para evitarlo decide venderla y distribuir entre sus sucesores lo que corresponda, ¿no? O bueno, ciclos de vida de negocio, cuando ya el negocio ha llegado a una cúspide y ya no puede seguir creciendo, salvo que venga una empresa mucho más grande, etcétera, etcétera. Al final, siempre lo que busca el comprador es generar un mayor ingreso, y lo que busca el vendedor va a ser traer un socio para seguir operando o venderla en un momento en el que los precios están buenos, ¿no? Y eso es por mi lado. La siguiente diapositiva. A ver, un poco en relación con lo que Carlos comentaba, en esta diapositiva voy a compartir con ustedes algunos casos emblemáticos de cuando una fusión o una compra de empresa se da para generar sinergias, se da con fines de diversificación, se da desde una perspectiva de inversión, o porque es una buena oportunidad. Se presenta una empresa que está a un buen precio y tenemos la caja o la palanca financiera necesaria para poderla adquirir. A ver, en el primer cuadrante, un caso bastante emblemático de la generación de sinergia fue la compra que realizó Disney hace más de 10 años, adquiere Pixar y Marvel. En el caso de Pixar, lo que hace Marvel es tener acceso a todo lo que es la animación de películas. En el caso de Marvel, no solamente compra una marca que ya de por sí tenía muchos fanáticos a nivel mundial, sino que compra todo un portafolio, vamos a llamarlo así, de nombres y de superhéroes que le ha permitido a Disney realizar pues, lanzamientos cinematográficos de éxito mundial. ¿Qué les da a Disney, a Pixar y a Marvel? La capacidad de comercializar y distribuir sus películas a nivel mundial en condiciones bastante ventajosas. Otros ejemplos clásicos son la compra de Pfizer con Warner Lambert, Grupo México con Florida East Coast. Este es un deal de hace más o menos 4 años, 2.100 millones de dólares aproximadamente. Lo que hace acá el Grupo México es generar una sinergia de ingresos. Con la compra de Florida East Coast tiene acceso a cerca de 550, 560 kilómetros de red ferroviaria en Estados Unidos. Hablando un poco de la diversificación y empresas que todos conocemos, como el caso de Apple. Apple adquiriendo en los 4 primeros meses de este año que hay pandemia, que hay una crisis y una recesión tremenda, adquiere una empresa de realidad virtual, NestVR. ¿Por qué compra Apple NestVR? ¿Por qué Apple ingresa al negocio de la realidad virtual? Muy sencillo, lo que ellos hacen es comprar capacidades. Compran una empresa que más o menos tiene 40 patentes para desarrollar eventos musicales y eventos deportivos en el campo de la realidad virtual. Bueno, Microsoft comprando LinkedIn hace algunos años, Alicor, una empresa muy conocida acá en Perú, comprando Intradetco, entrando a las categorías de cuidado del hogar y cuidado personal, ingresando a Bolivia mediante la adquisición de Sao y Fino. Cuando un M&A se realiza con una perspectiva de inversión, y yo creo que acá, tanto en México como en Perú, son muy activos los fondos de inversión y los family office, que suelen tomar una posición en el accionariado de la empresa con el fin de hacer una inversión, de generar un upside y generar tasas de retorno bastante atractivas. A ver, y los M&A por oportunidad, que bueno, que siempre los vemos y que en este caso el más representativo es yo creo que es el más representativo en la historia de Google. Google más o menos tiene 230 M&As realizados en los últimos 20 años, a una tasa de 10, 11 M&A por año, pero en el año 2005 Google compra Android. Android, que es una empresa que todos tenemos en nuestros smartphones. Android, que es una empresa que está presente hoy en día en el 80% de los teléfonos celulares.
cuando Google tenía una caja, imagínense del volumen, de 8.000 millones de dólares. Tenía ventas cercanas a 10.000 millones, un EBITDA de 2.400 millones. Bueno, de repente alguien va, le ofrece a Android, una empresita que en ese momento la compró por 50 millones de dólares. Con la caja que Google tenía, pudo haber comprado, si la matemática no me falla, más o menos 160 Android. ¿Qué ha representado esto para Google? Bueno, es realmente un caso de éxito. El retorno sobre la inversión que Google ha tenido con esta compra es de 1.400 veces. A ver, yo los dejo un momentito más con Carlos Arata, que nos va a explicar cuáles son las principales variables que suelen evaluarse para la compra o para la venta de empresas. Siguiente, por favor. Estaba en mute, perdón. Bueno, justo siguiendo un poco lo que comentaba Carlos y lo que yo estaba comentando un par de slides antes, el comprador tiene que hacer una evaluación muy clara de la empresa objetivo y tener muy claros cuáles son sus objetivos, ¿no? Primero, el tamaño del target. ¿Está en capacidad el comprador de asumir la compra de una empresa de esa envergadura? Es lo primero que debes saber. Se tiene la espalda financiera para asumir el costo de esta compra, ¿sí o no? Porque además eso no solamente es un costo en cuanto al pago de un precio, sino que además hay un costo al momento de unir las empresas. Y luego ya vienen otros temas más estratégicos, como la posición del target en el mercado. ¿Tiene una buena imagen? ¿No tiene una buena imagen? ¿Me importa su imagen o no me importa su imagen? ¿Qué capacidad estratégica tiene? Vuelvo un poco al ejemplo que les ponía de las cervezas. Estratégicamente adquirir una Pilsen Trujillo, imagínense, perdón para los que no son peruanos, Pilsen Trujillo es una zona al norte de Perú. Comprar una Pilsen Trujillo significa tener cautivo al mercado de cerveza de buena parte del norte del país. Entonces es importante hacer toda esa evaluación de cómo voy a lograr esa sinergia. Y luego ya entro a aspectos financieros, tanto del target como del propio comprador. ¿Cómo me voy a financiar? Y esto va un poco de la mano también con la planificación tributaria. ¿Cómo me voy a financiar? Voy a poder usar el financiamiento, la deuda que he tomado para adquirir esta empresa. La voy a poder usar luego como un gasto deducible, porque no siempre, por lo menos en ley peruana, no siempre se puede. Y eso es una evaluación que tiene que hacerse antes de tomar cualquier tipo de decisión. La empresa tiene algunas pérdidas que si me fusiono las voy a poder traer también, o sea, la empresa objetivo tiene pérdidas que voy a poder usarlas luego ahora conmigo o no. Y luego, obviamente, los riesgos que existen en la compra una vez que ya se haya adquirido y aquellos que puedan surgir posteriormente, porque finalmente la evaluación que hace un comprador, ya va a entrar con más detalle cómo se hace toda esta valorización, la evaluación que hace un comprador es del flujo futuro que te va a brindar la empresa objetivo. Entonces, uno tiene que hacer un análisis muy cuidadoso de qué circunstancias, qué eventos pueden hacer que ese flujo que yo estoy calculando hacia el futuro no vaya a ser real, ¿no? Que esa proyección no vaya a ser real. ¿Qué cosa puede ocurrir para que no se cumplan con mis proyecciones? Y por último, un punto que es importantísimo y que se ve en todos los sectores, en servicios, en todos, hay un tema de cultura organizacional. ¿Cómo son compatibles dos entidades que son distintas al funcionar? Finalmente las empresas son personas naturales, al final de cuentas, ¿no? Y se llevan adelante, funcionan en virtud de aquello que las personas naturales decimos que debe ocurrir. Por lo tanto, cuando se produce una fusión
entre dos empresas, es inevitable que exista algún choque de culturas. Esto, como les digo, se ve a todo nivel. A nivel de empresas, a nivel de servicios, a nivel de estudios de abogados. Se ve. Y cómo se va a tratar ese choque de culturas es importantísimo. Es importantísimo. Bueno, con esto los dejo en la siguiente diapositiva, por favor. A ver, un poco en relación a lo que Carlos nos viene comentando, referente a la evaluación y a las variables de índole financiero que suelen considerarse en la valorización, en la evaluación de los negocios. Y yo quiero, de manera muy práctica, compartir con ustedes las metodologías que suelen utilizarse, tanto bancos de inversión, boutiques financieras, asesores y consultores para valorizar una empresa. Son dos las metodologías que por lo general se utilizan. Múltiplos de mercado y los flujos de caja descontado. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, con relación a los múltiplos de mercado. Esto es una metodología de aplicación y el valor de una empresa cuando se tienen algunas metas. Yo acá, para fines prácticos, de 4 empresas, 2 empresas mexicanas, FEMSA y Bimbo, y 2 empresas peruanas, Alicor y Ferreiros. Acá tenemos los EBITDA proyectados para los próximos 12 meses por el consenso de mercado. En el caso de FEMSA estamos con un EBITDA de $3.500 millones. En el caso de Bimbo, cerca de 2.000 millones. En el caso de Alicor, 350 millones de dólares aproximadamente. Y en el caso de Ferreiros, cerca de 180 millones. En la siguiente columna tenemos los múltiplos de mercado, los famosos múltiplos de mercado. Estos múltiplos, bueno, en nuestro caso nos lo provee Eikon Reuter, que es nuestro proveedor de información financiera. Son múltiplos bajo los cuales, si el día de hoy tuviera que transarse, tuviera que venderse alguna de estas 4 empresas, estos serían los múltiplos que se aplicarían para la valorización mediante la metodología de múltiplos de mercado. En el caso de FEMSA, un múltiplo de 7.40 y algo. En el caso de Bimbo, es, bueno, cercano a 7. Alicor y Ferreiros con múltiplos por debajo de, sí, cercanos a 5, cercanos a 6. Así que multiplicamos los EBITDA por los múltiplos, tenemos los valores de mercado, bajo la metodología de nuevo de múltiplos de mercado, que tendrían las empresas en este momento. Hablamos de FEMSA, tendría un valor superior a los 26.000 millones de dólares. Bimbo, casi la mitad de lo que vale FEMSA. Alicor, más o menos 2.400 millones, y Ferreiros, cerca de 1.000 millones de dólares. En un momento más voy a compartir con ustedes, voy a contrastar las metodologías de múltiplos de mercado y de flujo de caja descontado para ver si estas concuerdan o no concuerdan. Pero antes de eso, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, flujo de caja descontado. Yo me atrevería a decir con bastante seguridad que es la metodología preferida por bancos de inversión y por empresas de consultoría. ¿Por qué es la metodología preferida? Porque es una metodología muy flexible. Nos permite hacer análisis de sensibilidad, nos permite realizar simulaciones, y lo que hace un flujo de caja descontado es proyectar los beneficios económicos, que son estas bolitas negras que tenemos hacia adelante. ¿Cuáles son los beneficios económicos que la empresa espera recibir en los próximos 5, 7 o 10 años? Los trae a valor presente, considerando una tasa de descuento que no hace más que reflejar el riesgo que está implícito en estos flujos de caja futuro. Los trae a valor presente y determina al día de hoy cuál sería el valor de la empresa. A ver, si aplicáramos la metodología de flujo de caja descontado, ¿cuáles serían los valores que obtendríamos para las 4 empresas que vimos en la anterior diapositiva? FEMSA, Bimbo, Alicor y Ferreiros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá tenemos cuáles son los valores y un poco la explicación de por qué hay algunas diferencias. En el caso de las empresas mexicanas, tanto FEMSA como Bimbo, los valores tienden a estar bastante cercanos, por llamarlo así. FEMSA, según la metodología de múltiplos de mercado, estaría valorizado en 26.200 millones de dólares, y según la metodología del flujo de caja descontado, 26.900. Digamos que hay una ligera diferencia. En el caso de Bimbo, también valores bastante cercanos, hablando en términos de millones, de 13.900 y 13.300.
Y digamos que estos son resultados que de alguna manera se suelen presentar y se suelen esperar cuando hablamos de economías medianas y economías grandes. Ambas metodologías tienden a converger en valores bastante cercanos. Cosa que no ocurre cuando hablamos de economías o de países en vías de desarrollo, como el caso de Perú. Tenemos el caso de Alicor y Ferreyros, donde sí encontramos una diferencia, yo diría una diferencia sustancial, casi 1.000 millones de diferencia en cuanto a en términos de valorización entre una metodología y otra para el caso de Alicor, y casi 400 millones de diferencia en el caso de Ferreyros, ¿no? Esto se explica básicamente por el tamaño de nuestra economía y porque siempre esta información es un poco más imprecisa cuando hablamos de economías emergentes. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la búsqueda de interesados. Carlos, ¿me puedes hacer un comentario? Claro que sí, Horacio, por favor. Perdón que te interrumpa. Y buenos días a todos. Y gracias por la invitación. Algo interesante de lo que acabamos de ver es que finalmente son estadísticas. Es decir, los múltiplos son determinados en función de las últimas operaciones, de cómo se ha comportado el mercado de fusiones y adquisiciones. Los flujos están basados en proyecciones financieras. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas variables para determinar estos datos. De aquí la importancia de tener un buen asesor, porque si nosotros vamos a apoyar al vendedor, pues vamos a hacer todo lo posible por vestir bonita a la niña, ¿no? Para venderla bien, venderla atractiva. En cambio, si estamos por el lado del comprador, pues vamos a tratar de disminuir ese efecto. Por otro lado, hay una serie de intangibles, de aspectos que pues, no necesariamente se van a ver reflejados en el valor. Por ejemplo, en estos casos que estábamos viendo, pues cuánto vale Bimbo en términos de sus flujos o de múltiplos, pero pues no sé si se está considerando que es la panificadora más grande de la galaxia. ¿Me acuerdas? No, es dificilísimo hacerle competencia a Bimbo. Su cadena de distribución es gigantesca. ¿Cuánto vale eso? Y su cadena de distribución que no está en el balance general, ¿cuánto vale eso? Versus otra panificadora industrial. O el caso de FEMSA que mencionaba, ¿no? O sea, que ya le está una empresa que se dedicaba a vender Coca-Cola, es un distribuidor de Coca-Cola, de cerveza, pero ahora es una empresa que le está haciendo competencia a los bancos con tiendas de conveniencia, donde me parece que está abriendo más de 500 unidades al año. No, ningún banco puede competir con eso. Entonces, esos intangibles, pues hay que asignarles algún valor. De ahí la importancia de que el asesor pueda identificar esas situaciones y poder aprovechar mejor esa adquisición. Es decir, sí, son indicadores, son estadísticas, pero yo lo manejaría como simplemente tener ahí un benchmark, un rango por donde va a estar la negociación. Perdón, adelante. No, Horacio, muchas gracias y muy pertinente tus comentarios. A ver, con relación a lo que sería la identificación de los potenciales interesados, esto va a depender siempre mucho de las características de la empresa. Si es que hablamos de una empresa pequeña, una empresa más bien regional, local, o si es que la empresa que estamos evaluando tiene posibilidades de expandirse. Y en esto, indudablemente, va a pesar mucho en esta fase, yo diría, en el resultado final del proceso, el acceso que se tenga a redes privadas de inversionistas, ya sean locales o extranjeros, el networking que se haya desarrollado a lo largo de los años. Y obviamente, en el caso de las firmas consultoras, el ser parte de una red global de oficinas. Esto nos va a permitir tener un mayor alcance, una mayor llegada a potenciales interesados en adquirir la empresa que eventualmente tendríamos en mandato. Yo quiero dejarlos ahora con Carlos y con Horacio para la siguiente descripción de la fase, que sería el contacto con los potenciales interesados. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el primer paso, una vez que ya se han identificado a los potenciales compradores con este análisis que ya comentó Carlos, para ver quiénes pueden estar interesados, de qué tamaño es el target, para ver si es que este tipo de empresa va a mirarla o no va a mirarla. Generalmente el que conduce el proceso,
que generalmente no es la empresa objetivo, sino que se contrata a un tercero, crea un proceso, y parte de ese proceso es que una vez que alguien ha sido invitado, y que recibe este llamado blind teaser, debe enviar una oferta no vinculante, ¿ya? Como su nombre lo dice, es una oferta que no te vincula, ¿ya? Es una oferta que no te obliga a cerrar un contrato, ¿ya? Y por eso justamente es que se ponen una serie de condiciones. Pero claramente la oferta tiene que hacer referencia a qué cosa es lo que estoy comprando, cuánto es que estimo que lo voy a comprar, ¿ya? ¿Qué condiciones voy a poner yo para que ese estimado de precio vaya a ser correcto? Porque ahí es donde se va a decir, ojo, yo estoy estimando que lo que me estás diciendo en el blind teaser es correcto, pero igual yo voy a hacer mi propia evaluación financiera. Ojo, estoy estimando que es una empresa, por ejemplo, por decir cualquier cosa, libre de deuda. Ojo, estoy estimando que en mi due diligence legal no me va a salir ninguna contingencia que vaya a tener que pagar de acá a los próximos años, etc. Entonces, y luego obviamente va a haber una serie de condiciones para que de aceptarse esta oferta se formalice. Luego hay un cuarto punto que es el de la exclusividad, que obviamente cuando estamos hablando de un proceso competitivo no es aplicable, ¿no? La exclusividad va a ir cuando estás conversando en una negociación bilateral. Es un comprador y un vendedor. Si se ha iniciado un proceso en el que se compite entre varios interesados, obviamente no podemos estar hablando de confidencialidad, de exclusividad. Y tenemos luego la confidencialidad, que obviamente es una cláusula muy importante porque el vendedor quiere asegurarse que aquellos que vayan a entrar y hurgar en su información, hurgar en todo aquello que signifique que le da valor a la empresa, no vaya a ser compartido por terceros o no vaya a ser usado por esos potenciales compradores luego para su propio beneficio y no para la transacción, que ha ocurrido muchísimas veces. ¿Okay? Entonces, esa cláusula de confidencialidad para el vendedor es muy importante y debe ser una cláusula dura, que abarque no solamente al comprador, sino a sus asesores legales, a sus asesores externos, ¿no? Legales, financieros, lo que fuere. Y por último tenemos esta cláusula de ley y jurisdicción aplicable, en la que siempre tenemos mucha discusión, ¿ya? Aunque a veces se lee rápido, termina siendo una cláusula que se discute porque lamentablemente en países como Perú, la confianza de los inversionistas en su poder judicial es cercana a nula. Entonces, muchas veces las transacciones de determinado tamaño terminan sujetándose a normas internacionales, a normas generalmente de Nueva York. Entonces, no llega a haber una identidad entre partes y jurisdicción necesariamente. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita trabajando en una transacción en la que un fondo internacional va a comprar una empresa peruana, 100% peruana, con activos inmuebles importantes en Perú, y sin embargo nos mandan una oferta no vinculante en la que dice que la oferta no vinculante se va a sujetar a leyes de Nueva York. ¿Por qué? ¿No? Obviamente cuando estás en el otro lado, de repente sí lo pides. Pero hay conceptos, sí es cierto que hay conceptos de este tipo de ofertas y luego de los contratos de compra que para un juez, lamentablemente, no llegan a ser fáciles de digerir, y por lo tanto a veces puede tener sentido, ¿no? Pero tratamos siempre que la ley sea la ley peruana. Con eso termino esta diapositiva. Dejo Horacio, creo, ¿no? Carlos. Bueno, pues, pasamos a la parte de la auditoría de compra. Es importante que la gente se dé cuenta que cuando hay una compra, alguna fusión de una empresa,
es un momento importante para ambas partes. No es una operación que se hace todos los días. Representa evolución. A la persona que está comprando la empresa, pues está haciendo una inversión y espera un retorno. El vendedor, pues tal vez está cosechando lo que sembró durante años. Entonces, o sea, es importante darse cuenta de que esta operación, que representa bastante para las partes, nosotros, los asesores, al participar en alguna de las etapas, en la parte legal, en la parte financiera, en la parte de auditoría, etcétera, pues nuestra función es llevarlo a buen término. No quiere decir que vamos a lograr que sí ocurra la operación o que no ocurra. Simplemente el resultado que vaya a ser va a ser, pero que sea de una manera satisfactoria para ambas partes. Eso es algo importante. Cuando nos hablan para hacer una auditoría de compra, que mucha gente lo conoce como un due diligence, ¿no? Y digo, esa es la costumbre. Due diligence, traducido como el debido proceso. Hay muchos tipos de due diligence, pero bueno, mucha gente lo conoce como el due diligence a la auditoría de compra. ¿Qué hacemos? Somos contratados para ir y revisar a la empresa objetivo, al target, para tratar de salvaguardar lo más posible riesgos que pueda haber. ¿De acuerdo? Entonces el comprador normalmente va y contrata a un auditor, ve y revisa esta empresa que la voy a comprar. Imagínense que ustedes están comprando un vehículo, un auto usado, y quieres ver pues que el motor esté bien y que no tenga vicios ocultos y que no se vaya a tronar al otro día, ¿no? Entonces lo que les comento es que pues, normalmente esto va a ser imprevisto, va a haber poco tiempo, va a haber un plazo muy corto para entrar y hacer este trabajo, que además, pues tratándose de operaciones importantes, pues no queremos dilatar, no queremos nosotros retrasarlo. Como tenemos el tiempo limitado, pues se vuelve fundamental el planear adecuadamente con el comprador para priorizar la revisión. Aquí es importante comprender, como ya se mencionó anteriormente, por qué se está adquiriendo esta empresa, cuál es el objetivo. Son sus activos fijos, son su lista de clientes, su capacidad de producción, su tecnología, sus intangibles, sus empleados, su know-how, sus contratos con el gobierno, etcétera, etcétera. ¿No? Saber cuál es o es todo un conjunto. Entonces, comprender cuáles esos objetivos prioritarios en términos de la adquisición, porque obviamente se va a poner especial atención en verificar que esos activos que se quieren adquirir, pues bueno, que vengan de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Esto normalmente se hace a través de una cotización de procedimientos previamente convenidos, porque vamos muy específicos, a revisar situaciones muy específicas con alcances también específicos que normalmente van a diferir de lo que haríamos en una auditoría normal. ¿De acuerdo? Para eso, pues el equipo que nosotros asignamos tiene que ser un equipo muy particular, ¿de acuerdo? Obviamente van a tener experiencia en auditoría, pero tiene que ser muy diversificado. Tiene que haber gente que tenga experiencia en auditoría interna, gente que tenga experiencia en finanzas, el equipo tiene que tener gente que pueda ver aspectos legales, de seguridad social, aspectos laborales, porque tenemos que atacar muchos frentes en un momento, ¿de acuerdo? Y estas personas tienen que entender el objetivo de esta auditoría de compra y enfocarse, evidentemente, a lograr ese resultado, que le podamos decir a nuestro cliente, adelante, esta es una empresa que sí se puede adquirir o no se puede adquirir, o tenemos estos riesgos para que él decida, ¿de acuerdo? O decir, aquí tenemos estas debilidades, aquí tenemos este problema, vamos a meter alguna salvaguarda, vamos a meter alguna condición para que se lleve a buen fin, ¿de acuerdo? Esa operación. Pasamos adelante. Carlos, te paso el micrófono. Gracias. Bueno, esa es la parte del due diligence, de la auditoría, el trabajo. Primero, como bien decía Horacio, armar un equipo es vital. Un equipo con experiencia en auditorías, en estos due diligence, porque normalmente el que ya lo ha hecho antes va directo a donde se encuentra el problema. O sea, ya el ojo te llama y lo encuentras, ¿no? Entonces,
Y además es muy importante al momento de conformar este equipo que se tenga experiencia no solo en auditorías, sino también en el sector. ¿Ya? El sector del cual estamos hablando es muy importante. ¿Y por qué? Porque surgen cosas que no necesariamente surgen en otros lados. Y como experiencia les cuento, una vez yo cuando estaba recién empezando mi carrera, tuve que hacer un due diligence de una empresa minera. Y me tocó revisar el contrato de compra de llantas de los camiones. Entonces, a una mirada inexperta, ¿ya? Estás comprando llantas. No es un contrato de compra de llantas. No importa. ¿Ya? No es algo que uno diga, wow, ¿no? Contrato de compra de llantas. Y la cosa es que lo miré muy por encima y pasan unos días y tenemos una llamada con el cliente y me dicen, bueno, y preguntan, ¿no? Bueno, ¿y quién ha visto el contrato de compra de llantas? Yo levanto la mano y me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Ya están trayendo nuevas llantas? ¿Ya hicieron la revisión de las llantas? Entonces, son respuestas que no tenía. Esa es la verdad. ¿Y por qué? Porque estas llantas, no sé si saben, estas llantas pues, que son de 3 metros de alto para los grandes tractores, se demoran en producirse 6 meses, 7 meses. Entonces, no es que uno vaya al grifo de la esquina y se compre una llanta. ¿No? Entonces, son cosas que ocurren cuando uno no tiene experiencia necesariamente en el sector del que se está hablando. Entonces, la formación de un equipo que vea todos los aspectos de la empresa objetivo es muy importante. Obviamente, no solo el legal, ¿no? Hay un due diligence financiero, contable, para ver qué cosa está pasando con los aspectos tributarios de la empresa, si ha estado declarando bien sus impuestos, si ha estado realizando correctamente sus deducciones. El tema tecnológico, si es que la empresa tiene un componente tecnológico importante, es básico. Nosotros hemos trabajado con varias empresas en las que al final ciertas tecnologías no eran compatibles y por lo tanto se iba a tener que hacer un gasto importante para el cambio de tecnología. Y entonces eso lo terminas poniendo en el precio, ¿no? El due diligence técnico ambiental cada día es más importante, ¿no? Y sobre todo hay obviamente industrias que tienen mucho mayor, en las que este punto tiene mucho más importancia, ¿no? El due diligence ético y reputacional. Hoy, obviamente, ya hay empresas especializadas de compliance en hacer esta revisión, en ver si es que la empresa tiene implementadas medidas de anticorrupción, no solo con el Estado, sino también privadas. Y si es que además de tenerlas, las viene cumpliendo. Y por último, si es que hay un componente de inmuebles importante dentro de la transacción, obviamente tiene que haber una valorización de estos inmuebles, ¿no? Entonces, el due diligence, como vamos a ver más adelante al momento de hablar un poco del contrato, el due diligence es vital. Lamentablemente, por lo menos en el mercado peruano, el due diligence ha perdido un poco de importancia. Pero es algo que de verdad, si están pensando comprar una empresa, es muy importante, e incluso si están pensando vender una empresa. También se trabaja a veces en el due diligence del vendedor, cosa que el vendedor ya anticipa qué cosa es lo que va a tener que solucionar para poder conseguir un buen precio a su empresa. Un poco lo que decíamos, lo que decía Horacio antes de vestir a la novia, ¿no? Se le va arreglando los problemas que tiene, se van solucionando, cosa que no se levantan luego, no son levantados luego por el comprador y puede obtenerse un mejor precio. ¿Ok? Entonces los dejo en la siguiente, por favor. Voy a aprovechar para ir lanzando algunas preguntas que están llegando. Estamos por terminar esta parte 2. Así que se las leo y se las voy lanzando a ambos, Carlos y a Horacio. En todo caso, lo voy a tratar de direccionar de la mejor forma posible. En el caso de crear una empresa, eso también se mencionó, no pública,
¿Cuál es el mejor método para valorizarla? Eso creo que Carlos Canto lo puede resolver. Bueno, en el caso de que sea una empresa privada, siempre la metodología o el método de flujo de caja descontado va a ser mucho más flexible de poderlo aplicar que el método de múltiplos de mercado, ¿no? Ahí en el caso de una empresa, bueno, que no cotice, podríamos tener como limitación el acceso a múltiplos representativos. Ese yo diría que es el mejor método, ¿no? El de flujo de caja descontado. Genial. Hay dos preguntas que se pueden juntar. Está preguntando cómo se determina que un negocio llegó a su ciclo de vida, o mejor dicho, cómo saber en qué momento vender una empresa. No sé si tú, Horacio, quieres contestar esa. Esta pregunta es muy buena porque fíjense que generalmente el que adquiere una empresa no va a decidir el mejor momento para adquirirla. Se le va a presentar la situación y él va a tener que ejecutar, va a tener que comprarla. El mejor momento para venderla, pues evidentemente que cuando estás mejor, cuando estás arriba, cuando la puedes vender cara, cuando cuando tienes ventajas competitivas, cuando tienes diferenciadores sobre los demás. Pero en muchas ocasiones las situaciones se dan. Se mencionaba, tal vez se vende una empresa porque murió el papá y para que no haya problemas, y entonces se empieza a deteriorar la empresa. Bueno, mientras más rápido se venda, mejor. La verdad es que hay muchos esquemas. Hay muchas veces que una empresa se pone a la venta y uno tiene que entrar a comprarla para que mi competencia no la compre. Entonces, hay una serie de situaciones que tienen que estar listas las empresas para poder hacerlo. De ahí la razón de pues, siempre tener ahí un acceso a líneas de financiamiento para poder tomar decisiones y ejecutar rápido, de hacer una oferta pronto, ¿no? Un crédito puente en lo que organizo ya una forma de adquirirla. Tener la empresa, pues si soy el vendedor, tener la empresa en orden, tenerla auditada, tenerla transparente, tenerla al corriente en mis obligaciones tributarias, tener unas buenas relaciones con el sindicato, porque los sindicatos también podrían bloquear o entorpecer la compra-venta de las empresas, ¿no? Pues, hablando del ambiente laboral y de la cultura que mencionaba Carlos. O sea, hay de chile, de sal y de dulce, aquí de situaciones y de escenarios que hay que vigilar al hacer una adquisición. Entonces, no hay un mejor momento. Ahora, en la pregunta que hicieron, pues, ¿cuándo es el ciclo de tu negocio? Pues, si es un negocio que se ha mantenido innovando, desarrollando nuevos productos, etcétera, pues el ciclo puede no haber terminado. Si yo sigo vendiendo el mismo producto desde hace 30 años y no he hecho nada de innovación, no hago nada diferente, pues sí, está sentenciado a morir como empresa. Entonces, el problema ahí no va a ser venderla. ¿Quién va a querer comprar una empresa que no ha invertido en tecnología, que no presta nuevos servicios, que no vende nuevos productos? Muy difícil poder sobrevivir de esa manera. Buenísimo. Perfecto, Horacio. Carlos Arata, acá hay una preguntita con respecto al due diligence. ¿Es recomendable que el vendedor realice un due diligence al comprador, sobre todo en fusiones? Lo que pasa es que si estamos hablando de una fusión propiamente dicha, en la que la nueva entidad fusionada va a ser de propiedad de los accionistas de ambas empresas que participaron en la fusión, sí, porque hay una valorización de ambos lados, ¿no? O sea, para que se produzca una fusión, tiene que haber un ratio de intercambio entre las acciones de una y de otra. Entonces, ese ratio de intercambio se va a determinar en función al valor de A y de B. Entonces, necesitas hacerle un due diligence a ambas, ¿no? Imagínense que estamos llamando a A como compradora, pero A tiene una contingencia terrible, ¿ya?, que no es advertida por B. A absorbe a B, los accionistas de B pasan a ser accionistas ahora de la nueva entidad fusionada, y ya adentro se dan cuenta que hay una contingencia muy grande, y que por lo tanto el ratio de intercambio de acciones debió ser mucho más favorable para ellos. Entonces, sí es importante hacer ese due diligence, ¿no? Si es que estamos hablando
como les digo, de una fusión en la que los accionistas de ambas empresas que participan del proceso van a ser accionistas de la nueva entidad. Sí, porque como les digo, el due diligence es una parte muy importante de la determinación de valor, y la determinación de valor es lo que establece el ratio de intercambio en una fusión. Gracias, Carlos. Siguiendo con tu línea y una pregunta que me hicieron, que han puesto acá también, ¿qué es mejor, comprar las acciones de una empresa o comprar los activos? Esto en verdad es una pregunta bien relativa, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Segundo, hay un tema tributario muy importante, ¿no? Las consecuencias de vender acciones y bueno, por lo menos en Perú, no conozco la regulación tributaria en México, o en otros países, pero en Perú la diferencia es de 5 a 30% del valor de ganancia de capital. Entonces, puede uno optar por vender las acciones. El tema es que también cuando uno compra acciones y solo te interesa, imagínate, el activo, estás comprando contingencias. Cuando compras, imagínate el inmueble, me llevo el inmueble, me lo llevo a mi casa y, perdón, no me lo llevo a mi casa. Soy yo el propietario del inmueble y se acabó. Listo, ¿no? En cambio, cuando compro la empresa, la compro con lo bueno, lo malo y lo escondido. Entonces, y por eso el contrato tiene que ser muy, muy, muy detallista. Pero, o sea, no hay una respuesta clara a esa pregunta. La respuesta es, hay que ver qué es lo que se quiere y qué tipo de empresa estamos hablando y cuál es el tratamiento tributario para ambas opciones en el mercado en el que estemos, ¿no? Coincido, el caso mexicano es similar. Si voy a comprar una maquinaria, pues sí, la verdad es que tal vez mejor compras la máquina y te quitas de riesgos con la empresa. Si vas a comprar un terreno o un inmueble, pues va a haber ahí un impuesto por el traslado de dominio que existe en México, que no existiría si vas a comprar acciones. Entonces eso va a ser caso por caso, se va a analizar qué es lo que vale la pena comprar. Y solo para hacer una aclaración por un tema que creo es bien particular de Perú, volviendo un poco a lo que hablábamos del Poder Judicial y de la administración tributaria. Si es que se vende un activo que es la principal fuente generadora de renta de una empresa, la SUNAT te va a tratar diferente. O sea, porque va a decir que en verdad las obligaciones tributarias van a perseguir ese activo. O puede decir que las obligaciones tributarias persiguen al activo. Porque es la principal fuente de generación de riqueza. O sea, de renta. Y más o menos lo mismo pasa a nivel del Poder Judicial con las obligaciones laborales. Si la empresa se desprende de sus principales activos, con lo cual básicamente estás destinando a la empresa a quebrar o a cerrar porque ya no tienes activo, los trabajadores podrían perseguir al nuevo dueño del activo. Suena loco, suena raro, suena injusto, pero es algo que hay que tener mucho cuidado cuando se compran cosas acá en el Perú. Con eso sí, lo que ya la pregunta. Bien, vale. Y la última pregunta para seguir con la presentación para Carlos Canto. ¿De dónde se originan los múltiplos? Es una muy buena pregunta. Los múltiplos se originan de transacciones de empresas comparables. ¿Cómo los obtienes? Bueno, sí, ahí hay cierta limitación, vamos a decir que no es información que esté públicamente disponible. Por lo general, hay proveedores de información financiera, empresas muy especializadas, en nuestro caso es Seicon Reuters, quienes proveen los múltiplos de mercado, ¿no? Tanto los múltiplos históricos como los múltiplos proyectados. Eso es. Gracias. Sigamos, no sé si faltaba algo del due diligence para cerrar la parte 2 y pasar a la parte 3. Sí, sigo con este slide. Bueno, el due diligence, por el lado del vendedor, ¿ya?
es un proceso pesado para el vendedor. Es un proceso en el que el vendedor va a tener que recopilar muchísima información. Ya antes, hace unos 10, 15 años, los due diligence se hacían presenciales. El vendedor guardaba una oficina especial donde ponía toda la información que iban a tener que revisar los asesores financieros y legales. Hoy ya todo es digital, ¿no? Pero supone también un esfuerzo adicional, porque hay que estar digitalizando toda la información, subirla eventualmente a la nube y ordenarla. Es importante que sea muy ordenada. Y es importante establecer un personal clave con el cual los distintos asesores de los compradores, de los potenciales compradores, van a tener contacto. Dirigirle las preguntas, porque si no todo el mundo empieza a disparar. El due diligence, como vamos a ver más adelante, es el que determina en buena medida el contenido del contrato y la responsabilidad de las partes. Por lo tanto, la entrega de información y lo que se está entregando es vital, y es vital tenerlo ordenado. He tenido varias transacciones en las que el vendedor, por querer ahorrarse unos centavos, no ha contratado una de estas empresas especializadas, llámese Intralinks, Merrill, que te permiten organizar muy, muy bien la información, te permiten saber quién y cuándo ha accedido a qué información y a cuál no accedió, te llega un correo cuando hay algún tipo de actualización, etcétera, etcétera. Entonces, eso, cuando estamos hablando de transacciones relevantes, es importante. Es muy importante para cuidarse en salud luego, porque si después pasa, como vamos a ver, que dicen, no, yo sí te la di. Oye, pues no me la diste, no, te la mandé por correo, no, ¿no? Entonces, el vendedor tiene que cuidar mucho de dejar un paper trail, una evidencia de la entrega de información y revelar la verdad, todo lo que tiene. No ocultar nada. Si es que hay alguna contingencia, decirla de frente, mira, sí, tenemos este problema. Porque después es donde surgen los reclamos, y el contrato, como vamos a ver, generalmente no establece ningún tipo de límite si es que no diste toda la información. Entonces es bien importante. Y por el lado del comprador, el due diligence obviamente te va a determinar qué cosa es para mí algo que me dice no sigas, ¿no? Imagínense, estoy comprando una concesión y hay un proceso de caducidad de la concesión. Bueno, no voy a seguir, no me interesa este activo, ¿no? Entonces, es importante también para el comprador saber qué cosa es para ellos determinante, y como hemos ya dicho varias veces, es importante saber qué es lo que se quiere en la transacción y qué es lo importante para el comprador. Ok, con eso termino la 19. Siguiente, por favor. Bueno, dense cuenta que pues ya para la negociación ya se hizo el due diligence, ya se conocen ofertas no vinculantes. Las partes tienen una expectativa, ¿de acuerdo? Y se puede establecer un rango de negociación. Aquí se vuelve, como decía Carlos, fundamental el que te veas apoyado por gente que tiene experiencia y que te ayude a pasar por este proceso de la negociación, ¿de acuerdo? Porque obviamente el vendedor quiere vender caro, el comprador quiere comprar barato o a un precio que para él sea adecuado. Dense cuenta que aquí no hay justicia, no es de un precio justo. Esto no es aquí no es de justicia, aquí es de oferta y demanda y obviamente de estrategia en la negociación. Entonces, pues nosotros siempre, dependiendo de qué lado estamos, pues vamos a apoyar a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Para lograr ese objetivo. Evidentemente que si estamos del lado del comprador y lo apoyamos a hacer el due diligence, todas estas auditorías de compra, auditoría legal, laboral, financiera, contable, tributaria, etcétera, pues nos vamos a apoyar en esas conclusiones, ¿de acuerdo? Vamos a indicar potenciales riesgos, a ver situaciones que podrían estar mejor. Es por eso que normalmente el precio va a tender a bajar y no va a tender a subir. ¿De acuerdo? Y bueno, parte de nosotros asesorando al comprador, pues esa va a ser la intención, obviamente sin romper la negociación. Ahora, es rara la empresa que no tiene algún pecado, algún riesgo, alguna debilidad, ¿de acuerdo? Pero entonces,
dependiendo del tipo de riesgo que hay, pues bueno, se ponen salvaguardas y se ponen condiciones. Mientras no sea un deal breaker, algo que de verdad yo no puedo con eso, pues entonces se pueden ir poniendo esos candados y esas salvaguardas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuestiones laborales, donde la gente ya tiene muchísima antigüedad en la empresa y tú puedes decir, oye, yo no quiero cargar con ese pasivo laboral, liquida a las personas y luego vuelven a entrar a trabajar conmigo. Pero vamos solventando eso, no quiero yo arrastrar ese problema, ¿de acuerdo? Y se empiezan a negociar otras situaciones, si nos ponemos de acuerdo en precio, pues para entregar la operación. Aquí se vuelve bien importante que todo quede muy bien documentado, ¿no? Establecer cuál sería la fecha de operación. Porque yo te puedo hacer una revisión ahorita, pasan 6 meses y no nos ponemos de acuerdo, pues ya pueden haber ocurrido muchísimas situaciones que cambia el valor, que aumentaron los riesgos, que disminuyó el potencial de la empresa, lo que sea. Entonces, hay que ponerle fechas muy, muy claras. Y acordar situaciones como, pues, ¿cómo me vas a entregar la empresa? ¿Con qué nivel de efectivo? ¿Con cuántos días de inventario? ¿Qué pasa con los puestos clave? Directores, gerentes, supervisores, etcétera. ¿Quién se va a quedar a trabajar? ¿Quién no? ¿De acuerdo? ¿Y quién ya no puede trabajar aquí? ¿De acuerdo? Hay muchas veces que se hace la adquisición de una empresa, pero yo necesito que el director, o el dueño, el que me la está vendiendo, me interesa que sigas trabajando todavía un periodo, algunos años, en lo que me haces la entrega. Se puede acordar eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ponerse de acuerdo de cómo vamos a comunicar a los empleados, cómo se le avisa a todos estos stakeholders, todos estos grupos de interés, cómo se va a anunciar, como una adquisición, como una fusión, como una nueva etapa o la muerte de una etapa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Negociar con proveedores, asegurarnos que van a seguir vendiendo independientemente de quién sea los dueños, ¿de acuerdo? Al mercado, en caso de una empresa pública, hay que vigilar muy bien los términos legales porque hay responsabilidades legales en estos anuncios. Y luego, pues bueno, todos los aspectos legales, ¿no? Si va a ser una compra-venta de acciones, una compra-venta de activos, salvaguardas, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzamos, por favor. Están haciendo preguntas aquí en el chat, pero hay muchas formas de pagar. La verdad es que aquí la creatividad pues sería el límite, ¿de acuerdo? Digo, operaciones pequeñas, cortas, pues obviamente que tal vez lo más simple es hacer una operación de contado, me vendes la empresa, te pago y tan, ¿no? Es muy transparente, es muy claro para todo mundo y pues no nos metemos en mayores problemas. Entonces, si yo estoy comprando el salón de belleza de la esquina, no sé, la cadena de 3 ferreterías, pues puede ser una operación muy rápida, muy sencilla. En operaciones más grandes, donde se requieren sumas más importantes de capital, pues bueno, es muy común establecer pagos diferidos, o sea, difícilmente se podría hacer de contado. Y ya hay muchísimas modalidades, ya lo vamos a ver más adelante, pero pues yo te podría pagar una parte en efectivo y otra parte en acciones de la nueva empresa o de mi empresa. O te voy a pagar en efectivo, pero en diferentes momentos. Y sujeto a que se logren ciertas cosas, que yo no encuentre nada que no hayamos visto en el due diligence, que se mantengan las ventas, que los clientes importantes y estratégicos no se vayan de la empresa, que me renueven los contratos. Eso es muy común, por ejemplo, en la venta de despachos, de firmas de contadores públicos, ¿no? O sea, dependemos de que los clientes sigan contratando al despacho, entonces se establecen esas condiciones, esas etapas, ¿de acuerdo? Además, pues bueno, el hecho de pagar a plazos, ¿de acuerdo? Pues le da oportunidad al comprador de conocer mejor lo que acaba de adquirir, de detectar fantasmas en el armario, ¿no? Ver si hay situaciones que no se habían detectado, ¿de acuerdo? Y por eso, por lo mismo, bueno, también que quede muy claro esos benchmarks, esas etapas en la negociación y poner penalizaciones si se cumple o no se cumple, o si se ocurren ciertas situaciones. Ojo, es una negociación para las dos partes, entonces, mientras más se contemple estas contingencias, pues va a ser mejor para todo el mundo. ¿Avanzamos? Importante decirle al comprador, si es nuestro cliente, oye, pues date cuenta que dependiendo de la legislación de cada país, pero normalmente va a haber una responsabilidad solidaria. Es decir, tú no puedes decir, yo adquirí esta empresa
y yo soy responsable de aquí en adelante. Pues no, si tú adquieres una empresa, pues también eres responsable de lo que ocurrió antes. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que le quede claro a todo mundo de qué vamos a tener que salvaguardar, de qué somos responsables y qué vamos a vigilar para, obviamente, no ampliar esos riesgos. ¿De acuerdo? Finalmente, la entidad económica tiene obligaciones, que independientemente de quién sea el dueño, pues se van a tener que responder a esas obligaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, en este contrato ya de adquisición, los abogados nos ayudan para que quede todo muy bien redactado. No eliminar la responsabilidad de las personas o tratar de mantenerla lo más posible. Obviamente no podemos ir en contra de la ley, pero sí podemos, al ser un acuerdo entre partes, pues sí podemos acordar situaciones donde tú me ayudas a salir a salvo en caso de que ocurra tal o cual cosa que no se había detectado. Algún compromiso que no me hubieras informado. Demandas de productos, garantías de productos. Yo adquiero una empresa y de repente empieza el producto que yo vendí hace 2 años, empieza a fallar y me empiezan a llegar demandas por funcionamiento, por salud, por lo que sea, pues bueno, eso pueden ser problemas importantes. Y cuando tenemos estas situaciones, pues estas cuentas que se denominan escrow ayudan. ¿Por qué? Una cuenta escrow es una cuenta de depósito donde una parte de la transacción, un porcentaje acordado entre las partes, que va a ser relativamente pequeño, entre el 10, 15, 20% del monto de la operación, se queda en depósito por cierto tiempo. Entonces, normalmente se abre un fideicomiso, se deposita ahí una parte del dinero. Ese dinero ya es del vendedor. Ese dinero va a estar produciendo, va a estar generando rendimientos y todos esos rendimientos eventualmente van a ser para el vendedor. Pero esa cuenta queda en depósito durante X periodo en lo que detectamos si hubo algún riesgo, si hubo algún problema, si hubo algún vicio oculto en la empresa. Es como si, de repente salió una humedad en la casa vieja que acabo de comprar. Bueno, se toma dinero de esa cuenta escrow, se soluciona el problema y después ya se entrega. Entonces, se hace a través de un fideicomiso para que el banco, cuando se reúne, se cumple el plazo, se reúnen los requisitos, el banco libere esos fondos que eran originalmente y siguen siendo del vendedor. Pero una vez que se hayan cumplido esos objetivos. ¿Avanzamos? Y bueno, pues poner estas salvaguardas, estos mecanismos para disminuir los riesgos, ¿de acuerdo? Obviamente que queden por escrito, que quede en el contrato de compraventa de las acciones o de los activos, o en este acuerdo de voluntades, que quede muy claro. Después, volver a establecerlo en un acta de entrega-recepción. Es decir, recibir una entidad, pues es un aparato que está funcionando, decían vivo, ¿no? Es un mecanismo, es un conjunto de políticas, procedimientos, derechos, obligaciones, etcétera. Tiene que haber un acta de entrega-recepción para que a partir de esa fecha, y que quede muy claro, la nueva administración empieza a hacer su gestión, ¿de acuerdo? Entonces las fechas que tienen que quedar muy claras, ¿de acuerdo? Y obviamente las sugerencias, esto no puede quedar a nivel de un contrato privado, siempre mucho mejor para salvaguardar los derechos de las partes, hay que darle fe pública, con algún tipo de fedatario público, un notario, un corredor público, para que esto le damos mucho más validez legal, ¿de acuerdo? Hay que negociar plazos en términos de que se materialicen riesgos. ¿Qué ocurre cuando se materializa un riesgo? Bueno, entra el plan B. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quién lo va a salvaguardar? ¿Con qué dinero? ¿Quién es responsable? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí las cuentas escrow que mencionábamos. ¿De acuerdo? Y también establecer reglas del personal. ¿De acuerdo? Aquí es importante decirle al comprador, oye, pues tú tal vez no conoces al equipo que estás contratando, ¿no? Al equipo, al recurso humano, al talento. O tal vez sí lo conoces y te cae mal. Y dices, sí, pero no porque te caiga mal nos queremos que ya no trabaje aquí. Esas personas que están ya trabajando en la empresa objetivo, en el target, pues hay veces que vale la pena conservarlas porque ellos nos van a responder de posibles riesgos que aparezcan más adelante. Es decir, no quiere decir que cuando compres una empresa te deshagas de todo el personal y tú metes a tu equipo y se acabó. Hay veces que te conviene y es necesario mantener a las personas. Entonces la estrategia aquí, muy importante de ver cuáles son esos puntos claves, esos puestos estratégicos, valga la redundancia,
para conservarlos. ¿Avanzamos? Adelante, Carlos. Sí, bueno, como comentó Horacio hace un rato, dentro del contrato podemos tener básicamente dos opciones, ¿ok? Una en la que se firma el contrato, se paga en ese momento y se transfieren las acciones inmediatamente, ¿ok? En esos contratos puede haber alguna cláusula de ajustes posteriores al precio, ¿ok? En el que se dice, se puede determinar, ok, sí, mira, ¿sabes qué? Estos presupuestos que tú me habías indicado no son tan ciertos, por lo tanto debemos ajustarlo. Estos clientes no continuaron, por lo tanto ajustamos un poco el precio. O estos activos que tú me habías dicho que estaban en buenas condiciones necesitan un determinado mantenimiento. Se ajusta el precio e igual pueden haber obligaciones posteriores al cierre. Por ejemplo, algunos pagos. Hay transacciones en las que uno puede tener pagos adicionales si se cumplen determinados supuestos al comprador. ¿Ok? Siguiente, por favor. La otra opción es una opción en la que firma y cierre están diferidos. ¿Okay? Se firma un día, pero por distintas circunstancias tiene que producirse un cierre después. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando se necesitan pedir autorizaciones gubernamentales para transferir la empresa. Estamos hablando de un contrato de concesión, por ejemplo. Es un contrato de concesión en el que bajo ese contrato de concesión, la transferencia de acciones necesita algún tipo de autorización del gobierno, del concedente. Entonces, se firma el contrato, se le presentan los papeles al concedente, este aprueba y una vez que se aprueba, se firma. O, por ejemplo, cuando existe dentro de la respectiva jurisdicción algún tipo de aprobación por antitrust, por normas de competencia, por normas de antimonopolios. Entonces, si es que se necesita una evaluación y aprobación, tiene que seguirse este procedimiento, obtener la autorización y luego de esa autorización se cierra. ¿Okay? Entonces, el cierre y firma, o firma y cierre, no son simultáneos, ocurren en un periodo de tiempo. Obviamente, durante este periodo, que llamaremos periodo intermedio, hay obligaciones de las partes, particularmente del vendedor. ¿Por qué? Porque el comprador quiere asegurarse que la empresa por la que está firmando este contrato va a ser la misma de acá a, por ejemplo, 6 meses, cuando se logre el cierre. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, no se pueden hacer reducciones de capital. No se pueden tomar nuevos endeudamientos salvo autorización. No se pueden traer nuevos accionistas. O sea, hay una serie de cosas que no se pueden hacer durante este periodo, de acuerdo a lo que diga el contrato, para salvaguardar el valor que ha determinado el comprador el día 1. ¿Okay? Y algo que justo acabo de comentar y creo es bien importante para los siguientes slides, es tener muy claro que, por lo menos bajo ley peruana, estos contratos son libres. O sea, son muy pocas las normas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, las partes pueden al final establecer básicamente lo que quieren. ¿Ok? Entonces, se tiene este periodo intermedio, se llega al cierre, pero igual, como en el otro caso, como en la primera opción, entre el cierre, o mejor dicho, después del cierre, pueden haber algunos ajustes del precio porque se encuentran contingencias, porque algunas contingencias se materializaron, que se va ajustando y se va usando ese dinero que ya Horacio comentó, se había depositado en una cuenta extra. Y luego pueden haber algunas obligaciones post-cierre. Por ejemplo, si es que hay algunas autorizaciones posteriores que obtener, se dice, ok, ¿sabes qué? Tú, vendedor, si bien ya me vendiste, quiero que me apoyes en la obtención de estas autorizaciones. O por ejemplo, yo soy vendedor y voy a tener un tema tributario, mira, tú comprador, por favor,
permíteme acceder a los libros de la empresa que acabas de comprar, que fue mía, para poder defenderme ante los tribunales por esta contingencia. Ok, siguiente, por favor. ¿Cuáles son las partes del contrato? Yo trato de pensar en un contrato de compra de acciones como que la vida de esta relación. ¿Ok? Primero tienes quiénes están participando, luego qué cosa están comprando, porque puede estar comprando una acción, 2 acciones, el 100% de la empresa, luego a cuánto lo estás comprando, luego dices, oye, ya, yo lo estoy comprando a tanto, yo estoy comprando esto a tanto, ok, pero bajo qué condiciones, qué tiene que pasar para que yo lo compre. Luego viene una sección que es muy importante, que es la sección de declaraciones y garantías. En esa sección, como vamos a ver, el vendedor declara, asevera determinadas cosas a favor del comprador para que éste se sienta tranquilo respecto de lo que está comprando. ¿Ya? Y esas declaraciones van a dar lugar a los eventuales problemas entre las partes, y ahí es cuando entramos a la sección de indemnizaciones. ¿Okay? Y ya, bueno, luego tienes otra sección de misceláneo que es básicamente el IVA aplicable, si es que la transacción va a ser confidencial o no, etc. ¿Okay? ¿Avanzamos para entrar a cada una de estas secciones? Okay. El precio es, primero tenemos un precio base, ¿ok? Nosotros estamos, como compradores, hemos ofrecido, por decir cualquier cosa, 10 millones de dólares por el 100% de la empresa, ¿ok? Porque la cantidad de acciones siempre es muy importante, el porcentaje que estás comprando. Como dijo Horacio, y sobre todo en estas transacciones en las que hay etapas después del cierre, parte del precio se guarda en una cuenta escrow para atender eventuales contingencias que puedan materializarse. ¿Cuánto tiempo está vigente el escrow? Va a depender mucho de la transacción, va a depender mucho del tipo de empresa, va a depender mucho de la negociación entre las partes. Normalmente estamos hablando de 1 o 2 años, pero puede llegar a extenderse a 4 o 5, dependiendo también, es muy importante, de los plazos de prescripción de las deudas tributarias y laborales, sobre todo, porque ahí es donde siempre hay más contingencias no advertidas. Entonces, más o menos son esos los rangos en los que está vigente el escrow. Obviamente, en la medida que van pasando años, puede el contrato establecer que el escrow se va reduciendo, se van liberando fondos, pero como les decía hace un rato, finalmente esto es bastante libre, como también puede no haber un escrow, ¿no? Seguimos, por favor. Las declaraciones y garantías, como les decía, es una sección muy importante, ¿ok? En estas declaraciones, el vendedor le asevera al comprador determinadas cosas. Entonces le dice, tú estás comprando acciones, estas acciones efectivamente son mías y nadie tiene derecho sobre esas acciones. Esas acciones representan el 100% de la empresa y nadie tiene derecho a suscribir unas acciones. Y así sobre todo, soy una empresa que viene cumpliendo con sus obligaciones laborales, soy una empresa que viene cumpliendo con sus obligaciones tributarias, y así bajo todos los aspectos que además ya han sido materia del due diligence. ¿Ok? El comprador tiene que hacer declaraciones bastante más suaves, ¿ya? Básicamente que los fondos con los que está comprando la empresa son fondos limpios, que no tiene prácticas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, etcétera, que tiene la plata para comprar y que tiene capacidad para comprar. O sea, sus representantes han sido debidamente autorizados por las instancias correspondientes y por lo tanto tiene capacidad para comprar. ¿Ok? Pero como vamos a ver, las declaraciones y garantías van a ser la base sobre la cual las declaraciones y garantías que ha realizado el vendedor van a ser la base sobre la cual el comprador va a tener luego derecho a voltearle al vendedor y decirle, esto me lo pagas.
esto lo retiramos del escrow que hemos creado. ¿Ok? Siguiente, por favor. Las obligaciones, la verdad, estos contratos son contratos que no se resuelven por incumplimientos. ¿Okay? Una vez que compras, compras. Salvo que hay una cláusula muy particular que no es usual, esos contratos no se resuelven. La gente no se devuelve lo que compró. Entonces, las obligaciones no son realmente una cláusula tan relevante, salvo, obviamente, que hayan puntos muy específicos o circunstancias muy específicas en el que alguien pueda decir, oye, si esto ocurre en este plazo, entonces yo te devuelvo la empresa y tú me devuelves la plata y cada quien a su casa. Pero no es usual. ¿Qué obligaciones se incluyen normalmente? La obligación de confidencialidad, que puede ocurrir, ¿no? En que las partes dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie se entere que he vendido la empresa, o que nadie que no tenga que enterarse se entere que he comprado la empresa, y menos a cuánto, ¿no? Porque finalmente hay mucha gente que, o por temas de seguridad, no quieren que sea público a cuánto se ha vendido una empresa, porque después, saben que en nuestros países la seguridad no es uno de nuestros dones. Luego, la conservación de la información. Como le digo, hay obligaciones de indemnidad, por lo tanto, la información debe ser conservada durante un periodo para que se puedan defender ante eventuales reclamos. Luego, la obligación de no competencia, que esta sí es usual, ¿no? No tiene mucho sentido comprar a un competidor que conoce muy bien el mercado, que sabe a quién llamar y a quién no llamar para obtener lo que quiere. No tiene mucho sentido comprarle a su empresa para permitirle que automáticamente cree otra, ¿no? Por lo tanto, generalmente se establecen con obligaciones de no competir durante un determinado periodo y generalmente también restringido a una determinada región. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la cláusula de indemnidad. ¿Ok? ¿Por qué se produce la indemnidad? La indemnidad o la obligación de indemnizar se produce cuando hay algún tipo de incumplimiento en las declaraciones y garantías. ¿Ok? Entonces, en esos casos, debe tener derecho el comprador a presentarle un reclamo al vendedor. Hay determinadas declaraciones y garantías que no van a tener un límite. Por ejemplo, la propiedad de las acciones, la capacidad del vendedor de venderlas, porque las otras normalmente tienen algún tipo de tope. El vendedor no quiere tener el riesgo de que si tú, comprador, ya me hiciste un due diligence, yo te entregué toda la información, por lo tanto tú ya sabes cómo está la empresa, tú ya la valorizaste, deberías no poder reclamarme el íntegro del precio y por lo tanto tiene que tener un tope. Siguiente, por favor. Bueno, las declaraciones y garantías van a estar vigentes por un plazo, ¿ok? No, obviamente esto no es interminable. Las declaraciones fundamentales sí generalmente están vigentes por todo el plazo de prescripción legal y generalmente si es que hay una mentira o intencionalmente se ha omitido información, la indemnidad va a ir por el 100% del precio y por el plazo de la prescripción. Adelante, por favor. Bueno, es un poco repetirlo. Lo que decíamos, generalmente hay topes, salvo para las declaraciones fundamentales. El tope puede estar entre 10 y 20% del precio, que se va ajustando y hay además un escrow al cual se puede acceder. Normalmente se ponen montos o topes individuales. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Si encontraste una contingencia de $1,000, ni me busques, ¿ya? Luego hay un monto mínimo indemnizable en la medida que vas sumando. Oye, ¿sabes qué? Si encontraste sumadas varias contingencias, $50,000, estamos hablando de una operación de $100 millones, ni me toques la puerta. Y también esos $50,000 iniciales podría ser un deducible, ¿no? Esa parte no se cobra. La siguiente, por favor.
Bueno, este es un cálculo de más o menos cómo se termina indemnizando. Tienes un monto mínimo de 15.000, un monto mínimo total de 250.000 y un deducible de 125. Entonces, aquí se establecen cuáles son las que sí suman, ¿no? Y cuáles al final lo que va a tener que indemnizarse respecto del precio total. ¿Ok? Siguiente, por favor. Carlos, Horacio y Carlos Canto. Ya llevamos 1 hora 40 minutos, así que voy a dar pase a preguntas. Creo que la parte 4, digamos, como se va a distribuir finalmente la presentación, la parte 4 la pueden revisar. Es bastante, sigue siendo bastante interesante, pero es ya un poco más local para Perú. Pero igual se puede extrapolar a México y otros países de Latinoamérica, pero igual de alguna forma la vamos a poner. Entonces, paso a las preguntas que están por acá. Métodos para valorizar. Carlos Canto, ¿hay método específico para valorizar startups? Gracias, José Luis. Bueno, la verdad que hay, creo, más de 10 métodos para valorizar startups. El costo de reposición, múltiplos de mercado, comparación, el de las 5X+, en fin. Pero para responder puntualmente a la pregunta, el flujo de caja descontado sumado a la metodología de Monte Carlo, es la metodología que nos permite estimar más de 100.000 escenarios de ocurrencia. Creo que es el método que solemos recomendar para la valorización de startups. Ahí la principal dificultad de una startup es no tener una data histórica y difícil de poder predecir qué escenario la empresa podría afrontar en el futuro. Entonces, ahí haciendo un poco de ingeniería financiera, se pueden sí simular, con la ayuda de software especializados, miles de escenarios y tratar de determinar en un rango de valor cuál sería la probabilidad de valor que tendría la startup, ¿no? Y hay otra pregunta con respecto a metodología para valorizar marca. La Relief from Royalty, que parte de la premisa de que yo no soy dueño de la marca y que por lo tanto tengo que pagar una regalía. Proyecto las regalías que esperaría recibir en los próximos 5 o 10 años y los traigo a valor actual. Sí hay una metodología específica y la más utilizada se conoce con el nombre de Relief from Royalty. Vale. Hay una pregunta sobre activos biológicos. Esa en realidad depende mucho del activo biológico. Si estás hablando de una cosecha, digamos, de un campo de cosecha que se cosecha 4 veces al año, como puede ser la uva o digamos otro acá, o estás hablando pues de tipo una empresa forestal. Entonces ahí sí, vida útil, horizonte de evaluación, ahí hemos visto hasta proyecciones de 100 años, o sea que depende mucho del activo biológico. Había una pregunta, no sé si Horacio o Carlos quieren comentarla, si han tenido experiencia asesorando al comprador y al vendedor a la misma vez. A mí solamente se me ocurre, y solamente lo he visto en escenarios específicos de fusiones. No sé si ustedes quieren comentar eso al respecto. Nosotros hemos participado, pero como árbitros, no como consultores para subir o bajar el precio, inclusive ni siquiera para determinar el precio, sino para ser árbitros, para mantener todo en una negociación razonada, amigable, controlada. Yo sí creo que tendrías un conflicto de interés de estar asesorando al comprador y al vendedor para lograr X o Y precio. O sea, siempre va a haber un sesgo. Pero aparte, los despachos no solo debemos de mantenernos independientes y objetivos, sino que tenemos que aparentar ante la sociedad que somos independientes y objetivos. Entonces, ponerte en esa situación creo que no sería algo recomendable. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Horacio. Nosotros solamente lo hemos visto cuando dentro del grupo familiar o el grupo económico, que es cliente de la firma, quieren fusionar 2 empresas del mismo grupo económico, ¿no? Y básicamente es hacer, digamos, todo el trabajo de fusión
contable, ¿no? Legal y demás cosas, pero no negociando para ambos lados, ¿no? Tú, Carlos, no sé si, Arata, no sé si quieres comentar algo ahí. Alguna vez lo he hecho, pero porque dio la casualidad que eran dos clientes del estudio que un día llegaron a querer hacer una transacción y dijeron, bueno, Carlos, sé tú el facilitador, como que el puente de conversación, pero definitivamente es una situación complicada, porque si te presentan oye, sabes que esta cláusula no me parece, entonces tienes que tratar de jugar con los dos sin darles realmente una posición de lo que piensas. Es difícil, ¿no? O sea, no es recomendable definitivamente. Vale. Bueno, creo que ya vimos todas las preguntas. Y un poco para cierre del webinar, solamente comentarles de que en el caso, siempre pensando en mercados latinos, ¿no? Nosotros quizás, en México quizás sea un poco más dable o más usual la compra y venta de empresas en el mercado peruano, todavía sigue siendo un poco raro verlo. Y me acordé de un dato que leí hace un par de años del mercado inglés con respecto a firmas de abogados. Creo que en un año se compraron y se vendieron 250 estudios de abogados. Entonces, la cultura que tienen ciertos países en cuanto a compra y venta de empresas, lo hacen en función de como si fuera el horizonte normal del negocio. O sea, es parte normal del negocio, digamos, vender y comprar la empresa en general, ¿no? Entonces, no sé si alguno quiere dar algunos comentarios de cierre. Sí, es verdad. Creo que en la cultura de negocios de nuestros países todavía no permea tanto esa práctica, pero la verdad es que pues, nosotros tratamos de asesorar a nuestros clientes y decirles, pues no hay que tenerle miedo, hay que explorar la idea. Es una forma de crecer. Bimbo lleva 20 años creciendo con adquisiciones, más que con crecimiento orgánico. Es algo muy natural. Entonces, pues bueno, es una opción para diversificarse, para aumentar de tamaño, para tal vez aumentar rentabilidad. Entonces, vale la pena explorarlo. La verdad es que sí, quitarse ese estigma de que yo nunca lo he hecho y no sé cómo se hace. Bueno, sabemos gente que sí sabemos cómo se hace. ¿Y por qué no explorar esas posibilidades, esas oportunidades? Arata, ¿tú quieres dar algunas palabras de cierre? Hay justo llegó una pregunta que también podría ser tuya. Preguntan si hay alguna responsabilidad posterior para el consultor en una transacción de compra o venta. Definitivamente. O sea, un due diligence mal hecho te puede generar responsabilidad. Y por eso también nosotros, cuando hacemos un due diligence, tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que ponemos en el informe del due, en la información que se ha revisado. Y sí nos ha pasado alguna vez en la que ha surgido una contingencia luego y el cliente voltea y te dice, oye, Carlos, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Por qué no advirtieron esta contingencia? Y pucha, te agarra frío, entonces tienes que volver a tu... y por eso es importante lo que les decía, el uso de estos medios como el Intralinks, el Merrill, porque te permiten luego volver a las comunicaciones entre las partes, a la información que se accedió. Y claro, ahí después le dijimos, oye, pero es que según la información que nos habían dado, eso ya estaba pagado, ¿no? Entonces, nos libramos de responsabilidad, pero puede, por supuesto, ocurrir, y sí ha ocurrido en el mercado peruano, de transacciones que han tenido cuestionamientos posteriores por falta de haber sido advertidos por el asesor legal. Y le ha generado responsabilidad, definitivamente. Buenísimo. Carlos Canto, no sé si tú quieres dar algunas palabras de cierre. Un poco en línea, José, con lo que comentaba Horacio hace unos minutos, yo creo de que las funciones de adquisiciones deben de ser puestas siempre dentro del mapa estratégico de las empresas, ¿no?
oportunidades de generar sinergias mediante ventas parciales de accionariado, posibilidad de que los socios pueden capitalizar, monetizar el expertise y el esfuerzo de tantos años, la posibilidad de seguir creciendo. Yo creo de que sí, siempre debe ser evaluado por lo menos una vez al año. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, a los participantes, a APEF. Espero que les haya José Luis, servido. una pregunta, bueno, una contestación final. Tenemos una encuesta que nos gustaría ver si es que la pueden llenar. La vamos a compartir en este momento. Son 3 preguntas nada más. Si los participantes nos pueden ayudar con esta encuesta, que va a ser muy valiosa para todos, para poder entender mejor el escenario. ¿Sí? Lo compartimos en este momento. Gracias, Marcelo. Sí, por favor, si lo pueden contestar, son 3 preguntitas rápidas para marcar. Ya les tiene que haber saltado en la pantalla de su computadora o teléfono. Bueno, mientras que la llenan, nuevamente, muchas gracias a todos. México, a Horacio, a Carlos Arata, a Carlos Canto, a PEF, Marcelo, Alejandro, Segundo, a todos, por favor, Patricia, a todos por esto, y espero que les haya servido bastante. La verdad que hemos tratado de hacerla lo más dinámica posible y amena, siendo un tema bastante denso, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado mucho y espero verlos esperamos verlos próximamente en algún otro evento. Al contrario, José Luis, muchas gracias a todos ustedes. Horacio, una brillante exposición, igualmente, Carlos Canto, Carlos Arata, estupenda y brillante presentación. Creo que amerita una segunda parte, ¿verdad? Muy interesante, muchas gracias. Gracias Patricia, gracias a la asociación. A ustedes. Gracias a todos. Un placer. Muy buen día para todos. Gracias. Bueno.